Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Si el Señor es mi luz y mi salvación, si el Señor es la defensa de mi vida, si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Vamos a disponernos para participar de esta celebración de la Eucaristía, agradeciéndole a Dios la vida que nos concede, pidiendo por nosotros, por cada una de nuestras familias, por toda esta comunidad parroquial, confiada a la mediación de la medallita milagrosa. Encomendamos también la salud y fortaleza de las personas ancianitas y enfermas. Pedimos por toda la nación mexicana y sus gobernantes civiles. Encomendamos a todos los sacerdotes, religiosos y misioneros del mundo entero. Pedimos por las familias Pérez Rodríguez, Pérez López, López Chávez, Guerrero López, Dávila Rodríguez, Zapata Hermosillo, González Hernández, Martínez Díaz, Macías Mora, Guerrero Valtierra, López Alba. Encomendamos las intenciones que particularmente ustedes tengan al venir a misa. Pedimos en novenario de misas por su fallecimiento, por Rosa Elena Marín, Juan Carlos Castillo, Ángel Ramírez, y por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La alegría y la paz de Cristo Jesús esté siempre con cada uno de ustedes. Al estar reunidos celebrando esta Eucaristía, le pedimos a Dios que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Juntos recemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis, de allí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabajamos conversaciones con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura,
que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si estás convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse a mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrense Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. 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 El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesucristo dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Para ser ciudadano del reino se necesita convencimiento y entrega. Convencimiento para aceptar verdaderamente a Cristo, hacerlo parte de la propia vida y compartirlo con los demás. Y entrega para tener capacidad de trabajar por la extensión del mismo reino. Jesucristo, desde los momentos que compartió la vida con los discípulos y antes de la pasión, les adoctrinó con la finalidad de prepararlos a razón de que supieran lo que ser apóstoles y discípulos implicaba.
Y entonces no solamente los adoctrinó, sino que en el fondo los revistió de una fuerza peculiar para que tuvieran la capacidad de convertirse en testigos vivientes de lo que implicaba ser ciudadanos del reino y de su propia resurrección. Pero también al mismo tiempo ese revestimiento que hacía de ellos implicaba ser capaces de testimoniar aún con la propia vida lo que implicaba seguir a Cristo, y en ese sentido les auguró un sinfín de situaciones, dejándoles en claro que la vida no les iba a resultar fácil y que iban a ser expulsados de las sinagogas, perseguidos y ajusticiados por la causa del Evangelio. Eso para ustedes y para mí se convierte en una gran enseñanza, el tener la capacidad de reconocer que buscar a Cristo, hacerlo parte de la propia vida, implicará, a pesar de esa búsqueda, un sinfín de situaciones difíciles en las que habremos de ser probados en la fe, con la finalidad de que la misma fe se acrisole y en el fondo fortalezca nuestra vida de fe, el seguimiento y la capacidad de buscar incesantemente a Cristo, reconociendo que el premio no será para este mundo, sino será la vida eterna y la eterna felicidad. Que así sea. Dios, el pan que te ofrecemos, luego será la cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Bendito sea el Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan con gozo un himno de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Es el Señor, Dios del universo. Llenos están
santo eres en verdad y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María de la Torre, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévale a su perfección en la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros familiares y amigos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Encomendamos o pedimos por los sacerdotes que el día de hoy celebran su aniversario de ordenación sacerdotal, a los padres Juan Gerardo Hernández, Guadalupe Araujo, Jorge Estrada, Ricardo Veloz y demás compañeros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, San Judas Tadeo, San Miguel Arcángel, San Juan Pablo II, el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, San José Sánchez del Río, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros defectos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, compartamos un gesto de comunión fraterna. Que quita
Hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios mío, acércate a mí, pues yo ya no puedo vivir más sin ti, pues yo ya no puedo vivir más sin ti. A ti, oh Dios mío, pues vienes a mí, dichosas las almas que vienen a ti, dichosas las almas que vienen a ti. Dios mío, acércate a mí, pues yo ya no puedo vivir más sin ti, pues yo ya no puedo vivir más sin ti. Beber de tu cáliz al mundo es morir, y morir al mundo es dulce vivir. Y morir al mundo es dulce vivir. Dios mío, acércate a mí, pues yo ya no puedo vivir más sin ti, pues yo ya no puedo Vivir más sin ti.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. A ustedes y a cada una de sus familias les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos ir en paz.